Dice así el verso 27, es un verso porque es un salmo, ¿cierto? Los salmos son poemas y ahí es válido usar la palabra verso, ¿ya? El verso 27 del Salmo 102 dice, mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Oramos? Dios eterno, alabamos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres digno de honra y gloria. Gracias porque nos das la bendición de reencontrarnos, Señor, una vez más en este lugar que ha sido destinado para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, solo te pedimos en estos momentos que por medio de tu Santo Espíritu ilumines nuestros entendimientos para que podamos comprender la enseñanza que tú has preparado por medio de tu palabra para todos los aquí presentes, Señor. Y permíteme a mí, Señor, también poder expresar esta enseñanza de manera clara y sencilla, para que de esa forma también podamos recibirla, Señor, ser receptores y como tú nos invitas siempre a hacerlo, a ser oidores, Señor, pero oidores que retengamos tu palabra, no oidores olvidadizos, sino que podamos retener la palabra que en esta mañana has preparado para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Quizá muchos de nosotros tal vez lo que hacemos es aprender formas correctas de cómo ser creyente. Enseñamos y aprendemos de cómo ser cristianos, pero a lo mejor no estamos aprendiendo a conocer a este Dios al cual nosotros tenemos que adorar, del cual depende toda nuestra existencia. Y es importante que Dios sea considerado siempre en nuestras vidas, porque de hecho el propósito de Dios es que les conozcamos. Él de hecho dice que más que, cuando le decía a su pueblo, más que me ofrezcan holocaustos y cosas así, lo que yo quiero y en lo que Dios se regocija es en que le conozcamos y que le entendamos. Y por eso es que Dios se nos ha revelado de diversas formas, para que nosotros, los seres humanos, podamos conocerle. Y quizá a lo mejor tenemos, yo diría, una especie de manual, ¿cierto?, del buen cristiano, porque no mentimos, porque no robamos, porque somos honestos, ¿cierto?, porque nos congregamos todos los domingos, cuando hay que cerrar los ojos, los cerramos, ¿cierto?, etcétera. Pero ¿tenemos realmente una relación personal con ese Dios que no solo nos ha dado la vida, sino también nos ha dado la vida eterna? Lo realmente importante, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice aquí, es que efectivamente tiene que ser importante para nosotros lo que hacemos. El leer la palabra de Dios, el orar, el adorar, el congregarnos, naturalmente es importante, pero conocer a Dios y relacionarnos con Él es aún primordial. Porque todo lo demás depende de cómo nosotros, ¿verdad?, estamos comprendiendo y estamos conociendo al Dios al cual nosotros decimos adorar. Y de verdad que es importante. Y de hecho, relacionarnos con Él, poder saber cómo es, cómo piensa, qué quiere de nosotros, cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Y que por supuesto Dios sea la plenitud de nuestra vida. Porque eso es el todo del hombre. Temer a Dios, dice, y guardar sus mandamientos. Y eso implica una comunicación, una relación, una vida plena con aquel Dios que nos ha dejado su palabra, ¿verdad?, para que le conozcamos, para que le entendamos. Por ejemplo, nosotros sabemos, yo creo que nadie aquí discute, de los aquí presentes, discute que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Yo lo creo y yo sé también que ustedes lo creen. Pero ¿sabemos cuál es su voluntad? ¿Tú sabes, querido hermano o hermana, cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tenemos mucha información acerca de Dios, ¿cierto? Tenemos libros y a lo mejor hay varios aquí que tienen una biblioteca con muchos libros que nos hablan acerca de Dios, pero ¿le conocemos realmente? ¿Conocemos realmente a ese Dios que nosotros decimos adorar?
Y por eso es que la invitación es no simplemente como algunos pretenden hacerlo, seguir tradiciones, costumbres. No nos comportemos de forma automatizada con Dios, es decir, hacer las cosas porque ahora viene esto, hacemos esto, esto y esto otro, y con eso yo me siento contento de que adoré a Dios. ¿Cuál es mi verdadera intención cuando vengo a adorar a Dios? ¿Tengo claro quién es aquel al que yo vengo a adorar? Aquel que antes que yo llegue a este lugar, Él ya está aquí presente. Y de hecho nosotros hemos entendido que Él es el que nos invita. Nosotros no invitamos al Señor a venir a este lugar. Él está antes que nosotros. Él es el que nos está invitando a estar aquí. Entonces, poder relacionarnos, como dije, con Él, entregándole todo nuestro ser, para conocerle en la intimidad a lo mejor de nuestro hogar, de nuestra habitación, cuando estamos con Él, ¿verdad? Y poder experimentar su presencia, experimentar su voluntad, ¿verdad? Su poder, etcétera, experimentar todo aquello que Dios es y debe ser para nuestra vida, para nuestra existencia. Esa ¿verdad? Y esa profundidad de Dios, ¿verdad? Que al poder entenderle nos lleva a poder expresar la gloria y la honra que solo Dios merece. Y que no es simplemente un tema de emocionalidad. Porque realmente, queridos hermanos, cuando logramos entender un poquito más acerca de ese Dios al que adoramos, no podemos no dejar de, a veces, que caigan lágrimas de nuestros ojos cuando entendemos quién es ese Dios al que nosotros adoramos. Bueno, para conocer a Dios, una de las formas es conocer sus perfecciones. A mí me gusta más la palabra perfecciones. Normalmente en los libros de teología, ¿verdad? Se nos enseña, en el CEBEC se nos enseña como atributos. Es como atribuirle algo, y quiénes somos nosotros para atribuirle algo a Dios. Así nos enseñaban en el CEBEC, ¿se acuerdan? Nuestros profesores. Pero en realidad me gusta mucho más la palabra perfección, porque eso es lo que identifica plenamente a Dios, a un Dios que es perfecto, ¿cierto? Y una de las formas de conocer a este Dios es mediante sus perfecciones. Y hoy conoceremos una de ellas, que es la inmutabilidad. Dios es inmutable. Y justamente debo comenzar diciendo que la independencia o la aceidad de Dios es el requisito justamente de su inmutabilidad. ¿Qué es lo que es la aceidad de Dios? Tiene que ver con esa cualidad de que existe por sí mismo y que es propio de Dios y de nadie más y que posee, ¿verdad?, en sí el principio de la existencia. Y nadie más lo tiene, solo Dios. Dios existe, Dios es. Y eso ya inmediatamente, ¿verdad?, está inmediatamente en conexión con lo que es el concepto de su inmutabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque Dios, en el mismo grado que es inmutable, ¿cierto?, al existir simplemente, ¿verdad?, es totalmente independiente de cualquier otra cosa. Nosotros somos creados, nosotros dependimos de algo, dependimos de Dios. Dios fue el que nos hizo, ¿cierto? Dios es el que, hay un origen, hay un principio, simplemente Dios es. Y Dios no depende de nada más. Por lo tanto, Dios es independiente de cualquier cosa. Eso debemos entenderlo. Porque si Él dependiera de algo, si Dios dependiera de algo, por lo tanto estaría sujeto a cambios, como lo estamos sujetos cada uno de nosotros. Si Dios dependiera de algo, ya podría estar afecto a algún cambio. Y Dios no está afecto a cambios. No podemos, por lo tanto, nosotros imponer nuestras categorías lógicas, ¿cierto?, acerca de Dios. Y aquí vamos a entrar un poquito a este concepto, porque es necesario entender esto. Primero, Dios es siempre lo mismo. Yo porque trato de pensar y cómo uno a veces de repente se marea con estos libros de teología, se marea con algunas explicaciones. Entonces siempre le pido al Señor la ayuda para que me ayude y trato de pensar en un niño pequeño. ¿Cómo uno le puede explicar la inmutabilidad a un niño pequeño? Y eso se puede hacer con palabras sencillas. Y podríamos decirlo de esta manera: simplemente Dios es siempre el mismo. Así de simple. Dios es lo mismo.
Y incluso a veces eso nos cuesta entender. Lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a que todas las cosas estén en constante cambio. Pero Dios es el mismo. No tiene historia personal, por decirlo así, no tiene evolución. No hay una evolución, no hay un desarrollo. Dios no está en un proceso de desarrollo. Dios no se está desarrollando. No, Dios es el mismo. Tal como lo conoció Adán, tal como lo conoció Moisés, tal como se relacionó Abraham, tal como Jacob lo hizo, como lo hizo, no sé, tantos otros personajes, como lo conocieron. Todos ellos, hoy día, el Dios que tú y yo adoramos es el mismo que conoció a Abraham. No ha cambiado un ápice de Dios. Y eso es importante que lo asimilemos. No crece, y como decíamos, como leíamos en el Salmo 27, tus años no se acabarán. Tú, ¿verdad? Eres el mismo, simplemente no envejeces. Y ahí ya empezamos a tener conflicto con nosotros mismos, porque tenemos que asumir que ya no somos los lolos de los 15 años que fuimos en algún momento. Algunos quieren seguir viviendo en los 15 años, en los 18 o en los 21, pero tenemos que asumir que el tiempo pasa, como dice, no es una alabanza, es una canción por ahí, que dice que el tiempo pasa y ya saben lo que pasa, po. ¿Ah? Y tenemos que asumir que eso sucede, porque nosotros sí estamos afectos a cambio. Y a veces nos cuesta entender que Dios no cambia. Dios no envejece. Dios no hay cambio en Él. Él está exento de todo cambio y todo cambio en su ser. ¿Ah? Y por supuesto también en sus propósitos. Y lo vamos a ver más adelante. Y esto lo vemos reafirmado en la palabra de Dios, como lo leíamos recién en el Salmo 102, versículo 27. Tú eres el mismo. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no me mudo. O sea, no me cambio. Libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Es decir, no hay algo que él pueda cambiar. Isaías 46, 9, 11, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más, y nada hay en mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Es decir, no hay ningún cambio. Lo que Él dice es lo que Él va a hacer. No hay ninguna cosa, ningún cambio. Y desde los tiempos antiguos es lo mismo que Él hizo y lo que va a seguir haciendo. Entonces, este versículo nos habla de esta trazabilidad, de esta inmutabilidad de Dios, tanto antiguo como hoy y como en el futuro. Dios siempre dirá y hará lo mismo, porque Él no cambia. Ezequiel 24:14, yo Jehová he hablado, vendrá y harélo, no me tornaré atrás. Aquí lo dice de otra manera, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor Jehová. No dice, no me tornaré atrás, no, ¿verdad? No me arrepentiré, lo dice. Y Santiago 1:17, además, toda dádiva, dice, y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sombra de variación. ¿Ustedes se han puesto en un sitio amplio con el sol? ¿Se han dado cuenta cómo la sombra va cambiando? Estamos acostumbrados a que existan cambios. Dios ni siquiera tiene una sombra de variación. Nada, absolutamente nada. Bueno, y además se afirma lo mismo del Señor Jesucristo. Allí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es contundente en cuanto a la inmutabilidad. No sé cuántos habían estudiado, habían visto, habían analizado sobre esta perfección de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Versículos bíblicos tenemos muchos, yo solamente he leído algunos. Allí en Números, capítulo 23, versículo 19, presenta claramente la palabra de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios dice, no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. No, hermanos, Dios no se arrepiente. Y estos versículos claramente así lo afirman. Afirman justamente la doctrina de la inmutabilidad. Pero no debemos pensar, y de repente a lo mejor podríamos estar pensando, asociando, que Dios, al ser inmutable, como que Dios está estático. Porque uno dice, inmutable, no cambia, es como que está quietecito así, no tiene ningún cambio. No, todo lo contrario. Nosotros debemos comprender que Dios es un Dios muy activo. Dios es un Dios tremendamente activo, así lo presenta la palabra de Dios. Lo presenta como un Dios activo, revelándose, dirigiendo la historia, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus promesas, reaccionando a lo que hace su pueblo, reaccionando a lo que hace el mundo entero. Dios está totalmente activo y eso no tiene nada que ver con que Dios sea inmutable, ¿ya? Si hay expresiones aparentemente que atribuyen algún cambio a Dios, no son naturalmente que Dios cambie. Una de ellas es lo que se denomina el antropomorfismo. El antropomorfismo es usado para que nosotros, como humanos que somos finitos y nuestra mente es finita, podamos entender un poco más a Dios. Y el antropomorfismo justamente es una expresión que habla de Dios en términos humanos. Es decir, a Dios le atribuimos ojos, los ojos de Jehová están sobre los que le temen, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y sabemos que Dios es espíritu, no es que Dios tenga ojos. Dios, su brazo, el brazo de Jehová está sobre mí. Dice, no sé, nariz, o le atribuimos cualquier otra, ¿verdad? Dice, subió a mí, cuando habla ahí en Éxodo, ¿verdad? Del pueblo, la maldad del pueblo, como un olor, ¿verdad? Desagradable. Entonces estamos atribuyendo como que Dios tuviera olfato. Todas esas son, no es que Dios tenga nariz, ojos, boca, brazo. Es que estos son lo que se denomina el antropomorfismo, es decir, atribuirle ciertas características nuestras para que nosotros podamos entender el actuar de Dios, podamos comprenderle un poco más, porque la Biblia claramente nos dice, Dios es espíritu. ¿Ya? Entonces, de esa manera, de alguna manera, o de esta forma, nosotros podemos también comprender la inmutabilidad y de alguna manera relacionar, y que nuestra mente pueda relacionar y pueda comprender a este Dios al cual nosotros adoramos. Ahora, Dios es inmutable en su naturaleza, en todo lo que es Dios, en sus propósitos, en sus promesas, en sus dones. Y esto tenemos que saber asimilarlo. ¿Saben? No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. O sea, Dios no cambia en sus promesas. ¿Cuántas veces nosotros prometemos y no cumplimos? Y a veces estamos acostumbrados a prometer y no cumplir. Y nos da lo mismo prometer y no cumplir. Para Dios, el tema es serio. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, Dios cumple. Los propósitos de Dios son claros y no tiene cambios. No hay, como dice lo que leíamos nosotros allí, ¿verdad? No hay sombra de variación en Dios. Ningún ápice, nada. Su naturaleza no cambia. Como algunas filosofías por ahí intentan presentar a Dios como una energía que se va adaptando, una energía que se va acomodando. No, no es una energía que se acomoda al hombre, no es una energía que se acomoda al universo. No, Dios no cambia en su naturaleza. Dios es el mismo, ya lo leímos, Dios es, porque habla de Jesucristo y Jesucristo es Dios, ¿verdad? Encarnado, por lo tanto Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tiene ninguna variación. Él, siendo santo, no puede desviarse a lo que es malo, porque Dios es santo. Entonces, si decimos que Dios es santo, ni Él, quien es la fuente de luz, por lo tanto puede ser causa de la oscuridad. Dios no es la causa de la oscuridad. Dado que, como leíamos, toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios, por lo tanto, ¿cierto? Dios no puede haber sido el que creó el mal. Sería inconsistente, ¿cierto?
Y también incluso nos dice que Él no tienta a nadie. La Biblia, por lo tanto, es clara en mostrarnos que no cambia de Dios ni su forma de pensar, ni su voluntad, ni su naturaleza. Se mantiene de la misma forma. Y lo he repetido muchas veces para que podamos asimilarlo, hermanos, porque nos cuesta a veces entender. Y es importante que comprendamos. Ahora, si algo cambia, porque vamos a dar otro argumento, si algo cambia, naturalmente que va a cambiar de dos formas, no tiene otra alternativa. Si algo cambia, o cambia para bien, o cambia para mal. Cuando cambia para bien, es porque a lo mejor, ¿verdad?, tiene que ser mejorado. Dios no puede ser mejorado. Dios ya es perfecto. No puede cambiar para mal. Para bien. Y si algo cambia para mal, es porque por lo general a eso algo le falta. Y por lo tanto está cambiando para mal. ¿Y Dios le falta algo? Dios es pleno. Dios es todo. Entonces no puede, ni para bien ni para mal. Dios no va a cambiar. Dios ya es perfecto. Él no necesita nada. Por lo tanto, ni para bien ni para mal Dios puede cambiar. Y bueno, la inmutabilidad de Dios también se relaciona mucho con lo que es la omnisciencia. Estoy usando varios términos que a lo mejor no estamos muy acostumbrados en la terminología, a veces en las predicaciones. La omnisciencia, ¿verdad? El conocimiento pleno de Dios, el todo conocimiento de Dios. Claro que sí. Porque han de saber ustedes que cuando alguien cambia su forma de pensar es porque lo más seguro salió a la luz, ¿cierto?, una nueva información que no se conocía con anterioridad, por lo tanto hay que cambiar de opinión, ¿cierto? Porque había información que no se sabía. Bueno, me pasó porque yo cometí un error, pero involuntario, en cierta oportunidad en una clase, y que le dije a los alumnos, ¿verdad?, así como nuestro universo tiene 9 planetas, y como yo hace harto rato que dejé el colegio, ¿cierto?, me vine a enterar por un libro que después me mostraron mis hijos, ¿verdad?, que ahora los libros, ¿cierto?, dicen que son 8 los planetas, no eran 9. ¿Ah? Y claro, buscando información, cambiando 76 años de tradición, decía, según esta definición, nuestro sistema solar cuenta con 8 planetas. A mí me enseñaron que eran 9. Y una creciente cantidad de planetas enanos, entre los que quedó incluido el que hasta hace poco era el planeta Plutón. O sea, Plutón ya no es del sistema solar, esos 9 planetas son 8 nomás. El otro es un planeta enano, así como una estrella, algo más chico, pero no es planeta. Entonces, bueno, tenemos que cambiar de opinión. Ya no puedo opinar y decir con seguridad, ¿cierto? No, nuestro sistema tiene 9 planetas. Hay información que yo no sabía, porque los astrónomos, ¿verdad?, después de muchos análisis, y nos dijeron que en realidad Plutón no era finalmente un planeta. ¿Se dan cuenta? Tengo que cambiar mi opinión, tengo que cambiar mi parecer, porque hay información que yo no sabía. Bueno, Dios no está sujeto a eso. Dios es omnisciente. Por lo tanto, Él no puede aprender algo nuevo. Él lo sabe todo. ¿Qué puede cambiar en su opinión? ¿Puede cambiar algo? En absoluto, porque el conocimiento pleno está en Dios. Así que Él no puede decir, uy, ¿saben qué? Esto yo no lo tenía considerado. No, vamos a tener que cambiar aquí esta parte de la palabra de Dios que dice ciertas cosas. No, Dios, Él conoce todas las cosas. No hay nada nuevo que Él tenga que conocer. No hay nada absolutamente nuevo. Por eso es que los propósitos, los designios de Dios nunca van a cambiar. Pero como yo les leí adelante, allí en Números 23, 19, claramente habla de la inmutabilidad de Dios, pero se usa una palabra que quizá a más de alguno le llame la atención, porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre que, ¿para qué? Para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo explicamos los versículos que aparecen allí en Génesis capítulo 6? Versículo 6, cuando dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. ¿Cómo explicamos Éxodo 32, 14, cuando dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo?
Si durante todo este rato yo he insistido en que no hay ninguna sombra de variación en Dios, entonces, ¿qué pasa con estos versículos en la Biblia que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Qué pasa con esto que dice que Dios se arrepintió del mal que le había hecho o le había hecho pasar a su pueblo? Bueno, ¿Dios cambia o no cambia? Si dijimos que Dios no cambiaba en sus propósitos, en su parecer, ¿verdad? Él conoce todas las cosas, Dios no tiene ninguna sombra de variación. Bueno, estos versículos nos están hablando y están usando una palabra que dice que Dios se arrepiente. Entonces, naturalmente, en la alta crítica, ¿cierto? La alta crítica que fue todos estos señores que a fines, ¿cierto? del 1800, principios del 1900, surgió esto que se denominó la alta crítica en pro de poder demostrar que la Biblia no era perfecta, que tenía errores, ¿verdad? Usaron muchos de estos versículos diciendo que Dios no era inmutable, porque aquí entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios se arrepiente? Sin duda que todo esto tiene que tener una explicación. Ahora, otro pasaje que se usa a menudo también como un caballito de batalla en esto, ¿verdad? Que Dios sí puede cambiar de opinión, es la historia de Jonás. Porque ustedes recordarán que a través del profeta Jonás, Dios, ¿cierto?, le dijo a Nínive que destruiría la ciudad en 40 días. Esa fue la orden. Anda y dile que en 40 días yo voy a destruir a los asirios. Porque Nínive era de los asirios, ¿cierto? Eso lo vemos ahí en Jonás, capítulo 3, versículo 4. Pero resulta que después, vemos ahí en el capítulo, en los versículos 5 al 9, vemos nosotros que se arrepintieron. Vemos después en el capítulo siguiente que el pueblo se arrepintió. Y que Dios no los destruyó. Bueno, pero si Dios le dijo a Jonás, dile que en 40 días yo lo voy a destruir. Y dijimos recién que Dios no cambia de parecer. Entonces, ahí es importante entender, porque claro, en el versículo 10 dice, y arrepintióse del mal que había dicho que había de hacer y no lo hizo. Encontramos nuevamente la palabra arrepintióse, se arrepintió. Bueno, hay dos consideraciones importantes aquí que involucran los pasajes que dicen que Dios cambió de opinión. Bueno, en primer lugar, podemos decir nosotros afirmaciones tales como tal vez el Señor se arrepintió porque había hecho lo que dice Génesis 6:6. Sí, el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Ah? Pero eso es lo que se denomina la antropopatía. ¿Ah? Un ejemplo de antropopatismo. ¿Ya? ¿Qué es la antropopatía? Es una forma de expresión, ¿verdad? O es una forma de poner en Dios, o en Dios que es infinito, características que son finitas del ser humano. Volvemos aquí a algo muy parecido al antropomorfismo. Es decir, pero ahora colocamos actitudes, ¿verdad? No elementos físicos, sino que colocamos actitudes, ¿verdad? Sentimientos o procesos en un Dios que es infinito, pero que características que son propias de seres finitos como nosotros los hombres. ¿Ya? A eso justamente se refiere. ¿Y por qué se hace? Porque es una manera, Dios lo permitió en su palabra, para que nosotros pudiéramos entender la obra de Dios desde una perspectiva humana. Pero no es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo lo que quiere expresar ahí Dios, de alguna manera el trasfondo de ello y según los originales, es el pesar, el dolor de Dios por el pecado cometido por el hombre y la situación que implicaba. Porque si Dios se hubiera arrepentido, ni usted ni yo hubiéramos estado vivos porque Dios hubiera cambiado de opinión. Y Dios no cambió de opinión respecto a lo creado, porque Él dijo y vio que todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y vio Dios, ¿verdad?, que todo lo que hizo era bueno. Y aún el salmista dice, ¿verdad?, al hombre, lo hiciste poco menor que los ángeles, o sea, además nos puso en un nivel tal. Entonces, ¿cómo Dios se iba a equivocar tan garrafalmente?
No, este concepto de arrepentirse, lo que en el fondo y el trasfondo de esto es que Dios sintió pesar, dolor por el pecado cometido por el hombre, de lo que el hombre hizo, de ese ser perfecto, que obviamente Dios también conocía, porque Dios lo puso ahí con libre albedrío, le colocó las posibilidades, lo informó, le dijo. No es que Dios haya creado el mal. ¿Se dan cuenta? Porque algunos dicen entonces Dios creó el mal. No. Ahora, ¿qué pasa? Y tenemos que entender también y hacer una distinción entre lo que son las declaraciones condicionales de Dios y las declaraciones incondicionales. Y en las declaraciones condicionales tenemos justamente esto de Nínive. En 40 días, ¿verdad? Yo voy a destruir a Nínive. Obviamente estaba hablando de una orden condicional, ¿cierto? Porque de alguna manera Dios tenía en cuenta y sabía y iba a considerar la respuesta de los asirios, de los ninivitas, ¿ya? Y lo sabemos porque ¿qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. Desde su rey hacia abajo, se arrepintieron, proclamaron ayuno, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? No emitió juicio. Dios sabía que si se arrepentían, ¿verdad? Dios había determinado la destrucción si es que ellos no se arrepentían. ¿Y no es acaso lo mismo con nosotros? ¿Para quién está destinado el infierno eterno? Para todo aquel que no cree en Cristo como Salvador. Pero ¿qué pasa con todo aquel que cree en Cristo como Salvador? Tiene vida eterna. Por lo tanto, sobre mí pesaba la condenación eterna, sobre usted también. Pero todo aquel que cree en Cristo como Salvador tiene vida eterna. Dios no ha cambiado de parecer. Hasta el día de hoy, todo aquel que no cree en Cristo está condenado eternamente. Este tiene que ver con los designios de Dios y los designios condicionales de Dios. Y por lo mismo la respuesta de Jonás se enojó. ¿Por qué se enojó con Jonás? Yo sabía que tú eres un Dios de misericordia. Yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente. ¿Estás enojado, Jonás? Se enojó porque sabía, ¿verdad?, que esta orden de Dios tenía una condición. Si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar, ¿o no? ¿Se dan cuenta? No es que Dios haya cambiado de parecer. No es que Dios dijo, en 40 días los voy a liquidar y después, no, ahora cambié de parecer. No, Dios nunca cambió de parecer. Dios tenía muy claro que si se arrepentían, Él iba a parar el juicio. Eso estaba considerado por Dios. Si no se lo hacían, en 40 días ellos iban a sufrir la destrucción. Así de simple. Ahora, los designios incondicionales de Dios tienen que ver, por ejemplo, tenemos el ejemplo allí con el rey David, en 2 Samuel 7:16, cuando el Señor le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Aquí daba lo mismo si David, qué hizo David y qué no hizo David. Dios lo que simplemente es cumplir su palabra y afirmó su reino. Lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, Dios le dijo que iba a firmar su casa y iba a firmar su reino. ¿Lo hizo? Lo hizo. ¿Se dan cuenta? Dios no cambia. Dios es perfecto en lo que dice. Dios no ha cambiado y nada de lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios ha cambiado. Tanto así que muchas, ¿verdad? No muchas, sino que, bien digo, muchas de las profecías que ya se han cumplido, podemos dar fehacientemente un veredicto en cuanto que se han cumplido tal cual como Dios lo ha dicho. No ha cambiado en absoluto. Ahora, ¿cómo trata toda esta verdad con nosotros? Cuando logramos entender que adoramos a un Dios inmutable, que no cambia, es cuando yo realmente, en ese momento, y cuando logro entender que al Dios que adoro es un Dios que no cambia en lo que dice, es cuando yo puedo creer realmente en su palabra, cuando yo puedo aceptar, ¿verdad?, creer y esperar en sus promesas. Muchas veces hablamos de confía, hermano, en las promesas del Señor. El Señor tiene muchas promesas, pero ¿le creemos realmente a Dios? ¿Por qué muchas veces no creemos en las promesas de Dios? Hay tantas promesas y a veces vemos cristianos afligidos, cristianos compungidos, cristianos complicados, con muchas cosas del día a día. Cuando uno va a las Escrituras y se encuentra que hay promesas para todo aquello. ¿Pero y por qué?
porque simplemente está desinformado y no conoce las promesas. A veces conoce las promesas, pero simplemente no cree en esas promesas. No espera en esas promesas. No confía en esas promesas. Y cuando nosotros no confiamos en algo o en alguien, ¿cuándo usted deja de confiar en alguien? ¿Cuándo usted deja de confiar en alguien? Cuando miente, cuando no es digno de mi confianza. Y normalmente alguien no es digno de mi confianza cuando me doy cuenta que es una persona de doble ánimo, de doble palabra, cuando miente, cuando no es veraz. Por lo tanto, su palabra no es confiable para mí. Y hermanos, muchas veces los creyentes actuamos de esa manera. Nos complicamos en nuestra vida diaria ante tantas situaciones que tenemos que vivir. Y a veces, si pusiéramos nuestras narices más en la Biblia, descubriríamos que hay promesas grandiosas y tremendas para las situaciones que a veces estamos viviendo. Pero ¿por qué seguimos complicados? ¿Por qué seguimos amargados? ¿Por qué seguimos a veces inciertos, ¿verdad? Angustiados, no sé, inseguros. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos tomado conciencia que el Dios que adoramos es un Dios inmutable y que si Él dijo eso, lo hará. ¿Amén? Hermanos, a todos nos pasa y nos cuesta, pero cuando logramos entender quién es el Dios al que adoramos, que no cambia, cuando yo leo en su palabra una promesa, esa promesa, hermanos, se va a cumplir. Y yo siempre escuchaba a los hermanos que predicaban desde niños. Escuché muchas veces al hermano Jeremías, a mi padre, ¿quién más? Al hermano Humberto Alou, que también usaba mucho este versículo, ¿verdad? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿usted ha estado en esa situación? ¿Ha tenido que llegar a mendigar pan? ¿Ha estado desamparado? ¿El Señor lo ha desamparado? No, jamás. Y eso es una promesa. El Señor dice que no, Él no ha visto, ¿verdad? Y que y Él está dispuesto, además que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos dice que vamos a estar exentos de dificultades? No, nos dice que vamos a tener que sufrir. Pero, ¿qué dice? Confíen. ¿Por qué? Porque la victoria yo ya la logré. Ustedes no tienen que batallar ninguna cosa, la batalla la peleo yo, dice el Señor. ¿Ah? Y así encontramos un montón de promesas en la palabra del Señor. Y a veces esas promesas no las creemos, no le creemos a la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva del Dios al que adoramos es un Dios tan pequeño que a veces ni siquiera creemos que su palabra es perfecta y que Él no cambia. Cuando logro entender que Dios no cambia, todo lo que leo en la Biblia, ¿verdad?, es lo que Dios hará por mí. Y yo estoy dispuesto a creerlo. Y esos después se traduce en ¿qué? En los pasos de fe que yo doy. Y eso es hoy día, y sobre todo hoy día, hermanos. Entonces, hemos hablado mucho de cómo está cambiando nuestra sociedad. Hemos hablado mucho de lo que está pasando aquí en el entorno político de nuestro país, en las leyes anticristianas. Siempre estamos orando justamente por nuestras autoridades para que Dios pueda obrar allí y pueda sacar, ¿verdad?, de los pensamientos de aquellos que gobiernan, que emiten leyes en nuestro país, ¿verdad?, que no saquen leyes que perjudiquen la predicación del Evangelio, que no perjudiquen el desarrollo del Evangelio en nuestro país, que podamos libremente ejercer y ejecutar el ejercicio de nuestra fe, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero ¿qué pasa si vienen tiempos difíciles? ¿Qué pasa si vienen persecuciones? Tenemos un montón de promesas en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué sentirnos atemorizados? ¿Por qué complicarnos con el futuro? ¿Por qué sentir temor y angustia por lo que están haciendo? No, hermanos. Mi Dios es superior a todo ello. Mi Dios no cambia. Y Él me dice que va a estar conmigo como un poderoso gigante. Él no me dice que yo no voy a sufrir, pero me dice que cuando esté en las dificultades, Él va a estar conmigo. Que cuando tenga tormentas, Él va a estar ahí para aquietar mis tormentas. Él dice que cuando yo camine y mi pie se empieza a hundir, como le pasó a Pedro, ahí cuando yo clame, el Señor va a estar ahí para tomar mi mano. Primero me va a retar y después me va a socorrer primero y después me va a retar, porque va a decir, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pero sé que mi Dios va a hacer lo mismo que hizo con Pedro, lo va a hacer conmigo. ¿Usted lo cree?
Hermanos, cuando logramos comprender la inmutabilidad de Dios es cuando podemos llegar a comprender su palabra y aceptarla. Eso cambia, ¿verdad? Por lo tanto, va a cambiar mi forma de orar. Cuando oro a Dios, pienso en sus promesas, lo que le cuento, lo que le digo, lo que le pido, confío que Él lo va a hacer. Confío que Él realmente va a responder. Oro con esa confianza, oro con esa fe al Señor. Esto cambia naturalmente mi forma de relacionarme con Dios. Obviamente porque no trato con cualquier persona. Estoy tratando con el Dios que creó el universo. Estoy tratando con aquel que tiene todo el poder en su mano. Estoy tratando con aquel que dice algo y lo cumple. No estoy tratando con alguien que me dice, sí, mira, verdad, confía en mi palabra, pero igual vamos a llevar el documento al notario. Porque hoy día ya no, ni siquiera antiguamente la palabra de la persona era lo que valía, ¿no? Los tratos se hacían con la palabra de la persona. Hoy día la palabra ya ni siquiera es válida. El documento tiene que venir validado por un notario, si no, no es válido. Porque la palabra del ser humano ya no es fiable. Pero hermanos, no necesitamos un notario con Dios. Dios es el mejor notario. ¿Ah? Él va a dar fe, Él cumple, ¿verdad? Lo que Él dice es veraz y dice, esto es realmente veraz y esto es peligroso y esto es bueno y esto es malo. Y si Dios lo dice, yo debo creerlo. Esto cambia mi forma de pensar y de actuar también, por supuesto, con los demás, porque entiendo que su voluntad es perfecta y no cambia. Y respecto a cómo yo me voy a relacionar con los demás, es verdad, sabiendo que detrás de mí hay un Dios que está para ayudarme, ¿verdad? Y que lo que Él quiere que yo haga, que en este caso como iglesia y como hijo de Dios, es poder llevar a otros este evangelio y que otros puedan conocer al Señor y que otros pueden conocer al Señor, porque muchas veces hasta en eso hablamos a otros con la desconfianza de que no, a lo mejor ni siquiera va a querer oír al Señor. ¿Ah? Pero simplemente hay que hablar. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a ir para allá? Y ponemos dudas. ¿Ah? Tenemos a un Gedeón, ¿cierto?, que le pidió al Señor, a ver, pero para ver si realmente es verdad lo que me estás diciendo, ¿por qué no ponemos una cosa? Mira, que esto aparezca mojado y lo demás seco. Ya, lo hizo Dios, cumplió. Pero a ver, hagámoslo de nuevo. O sea, Gedeón mostró esa natural desconfianza de todos los seres humanos. Y muchas veces los cristianos somos ese tipo de Gedeones. Que si el Señor, no, Señor, a ver una tercera prueba para asegurarme que realmente eres tú. Hermano, bastaría con lo primero que el Señor dice en su palabra, para mí debiera ser suficiente. Pero muchas veces actuamos como un Gedeón, tratando que el Señor nos dé no sé cuántas pruebas más quieres que te demuestre, ¿verdad? Para que entiendas que yo soy Jehová. Y la prueba mejor para Gedeón fue, no, 10.000 son muchos, con 300 es suficiente. Esa fue la prueba de fuego para Gedeón. Pero ¿nos dice la Biblia que Gedeón cuestionó eso? No, porque a esa altura Gedeón entendió que la palabra de Dios era veraz. Y no cuestionó la orden de Dios. Y se quedó solo con 300. ¿Verdad? Y además, igual Dios lo ratificó. Hermanos, ese es el Dios que adoramos. Entonces, cuando logramos entender que adoramos a un Dios inmutable, cambia mi forma de adorarle. Ya no vengo al templo a adorar a un Dios pequeñito, ¿verdad? Mi adoración debe ser sincera y va a ser con excelencia. No vengo a improvisar, no vengo a hacer lo que resulte. Vengo a tratar y vengo a adorar con el Dios del universo, que no cambia. Y por lo tanto, Él merece mi completa adoración. Mi cabeza no está pensando en negocios, en cosas, en la comida, ni en nada. Vengo a adorar a Dios. Mi ofrenda la entrego como un servicio a Él simplemente de agradecimiento por lo que Él ha hecho, todo lo que ha hecho y aún más de lo que realmente merezco y necesito. Hasta como yo percibo su palabra. Porque cuando vengo ya no vengo con el cuestionamiento, ¿a quién le toca predicar? Le toca a este hermano. No, simplemente vengo a oír a ese Dios que ha preparado un mensaje para mí esta mañana y que es lo que Él quiere que yo sepa de Él. Y volveré a mi hogar gozoso y feliz de que ese Dios, creador del universo que no cambia, me habló por su palabra. Y me enseñó y me educó por su palabra. Pueden cambiar muchas cosas en la vida, queridos hermanos, pero lo maravilloso de ser un hijo de Dios es saber que adoramos a un Dios inmutable. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y permite que ella, Señor, sea un aliciente en nuestra vida, Señor, y entender, Señor, cabalmente,
que tú no cambias, Señor, que no hay variación en ti, que tú no te arrepientes y que por lo tanto tu palabra es perfecta y es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles y a aceptar tu voluntad, aceptar tus designios, aceptar, Señor, tus propósitos en nuestras vidas y, por supuesto, enséñanos, Señor, a confiar en tus promesas que son fieles, verdaderas y que no cambian. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga.